Ok, bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Primero que nada, bienvenidos a nuestra actividad, que es el lanzamiento de la segunda edición de la Maestría en Políticas Públicas. Me imagino que por eso están todos acá. Es un gusto verlos por acá. Y básicamente para el lanzamiento de este año elegimos, de nuestro programa de maestría, elegimos el tema educación, porque obviamente es un tema sensible de política y es un tema más que relevante en el que Uruguay, y esta es mi opinión personal, creo que está en el debe. Obviamente, todas las políticas públicas, la realidad es dinámica y en todas las políticas públicas siempre hay, siempre estamos en el debe, porque la realidad avanza y también la política y la institucionalidad tiene que avanzar. Pero quería básicamente referirme a dos puntos menores de por qué la importancia de la educación y por qué la importancia de la educación en el lanzamiento de esta maestría, de esta edición, y luego le doy paso, presento a los expertos en educación que tenemos acá, que no soy yo, y avanzamos en la actividad. Lo primero que nada es, desde el año 90, en el mundo trabajamos con tres dimensiones en la educación, que es cobertura, calidad y equidad. Y los sistemas educativos del mundo intentan avanzar en esas tres dimensiones. Y no son dimensiones independientes, están entrelazadas, porque no es razonable pensar en avanzar en calidad si la cobertura, si perdemos agua por la cobertura. Y obviamente no es razonable pensar solo en equidad si no tenemos cobertura, porque estamos dejando niños afuera del sistema o adolescentes afuera del sistema. Y en Uruguay, en el tema de la cobertura, no estamos bien. Los países desarrollados del mundo, todos tienen una cobertura de casi 100% en secundaria, y nosotros tenemos que avanzar hacia ahí. Uruguay tiene que avanzar hacia ahí. Entonces, mirar la educación y mirar estas tres dimensiones, que son cobertura, calidad y equidad, viene de la mano, y eso hace más difícil el tema, también más interesante. El segundo punto que quería es rescatar el concepto de sistema educativo. Obviamente estamos en un momento de transición, donde la sociedad está sujeta a muchísimos cambios, los riesgos cambian, la arquitectura de bienestar intenta cambiar, y la educación también tiene que ajustarse, obviamente, a los nuevos requerimientos, a las nuevas demandas, y eso implica, en vez de mirar a los actores individualmente, tal vez sea mejor mirar el sistema educativo y pensar en que tenemos un sistema educativo con actores diferentes que naturalmente tienen intereses diferentes, tienen demandas diferentes, oportunidades diferentes, pero que tal vez juntos es la manera de pensar cómo mejorar la educación de Uruguay del siglo XXI. Por estas dos cosas yo creo que es clave pensar en materia educativa. Pero naturalmente no vinieron a escucharme a mí, entonces voy a presentar a los invitados. Son tres profesores de la casa y les agradezco profundamente por estar acá, tres expertos en educación. Tenemos el gusto de tenerlos esta noche. Son expertos a nivel internacional. Es gente que no solo los escuchamos acá, sino que también se escuchan en otros lados del mundo. Y eso también en Uruguay y los uruguayos es algo que tenemos que valorar. Primero le vamos a dar la palabra al profesor Pablo da Silveira, que es doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina, Bélgica, director del programa de gobierno de la educación de la Universidad Católica del Uruguay, profesor de tiempo completo perteneciente al departamento de educación de nuestra universidad. Segundo, va a hablar el profesor Fernando Filgueira, que es PhD en sociología por la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. Es consultor de diferentes organismos internacionales e internacionales en materia de educación. Finalmente, Fernando Filgueira da clase en nuestra maestría. Y tercero, el profesor Renato Perti, magíster en investigación educativa del IDRC de Canadá, coordinador del programa de construcción de capacidades curriculares de la comunidad de práctica de desarrollo curricular de OIE UNESCO, y también es el director de un programa de educación de UNESCO en conjunto con la Universidad Católica y profesor también de la universidad. En este orden van a exponer, les agradezco que se atengan a los 12 minutos, yo voy a tratar de ayudar en eso, pero ayúdenme a mí. Y tenemos a Rafael Piñeiro por ahí, que es el coordinador de la maestría, con unas hojitas abajo del brazo, y Rafael va a pasar. Todos los que tengan preguntas para la audiencia, les pedimos que las pongan por escrito, así después vamos ordenando. La idea es tener un rato para compartir preguntas con la audiencia. Sin más, les agradezco profundamente estar acá, una vez más. Pablo.
No vale, Rafael, que tú escribas todas las preguntas, ¿eh? Tienes que recoger. Bueno, buenas noches. Voy a tratar de hacer una intervención, no hablando de educación en general, sino teniendo en cuenta que, si no me equivoco, la mayor parte de ustedes tienen un vínculo con las ciencias sociales, un vínculo profesional, un vínculo académico, un interés con las ciencias sociales. Y me gustaría simplemente transmitir esta idea. El sistema educativo uruguayo está en crisis, es un hecho. No voy a abundar en detalles de diagnóstico en este ratito, pero la educación está en un momento complicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque un modelo de manejo de los sistemas educativos que se consolidó, digamos, en el último tercio del siglo XIX y que fue una hazaña en términos de supervivencia. Fue un diseño institucional y de políticas que duró muchísimo tiempo, que sobrevivió a 2 guerras mundiales, a revoluciones culturales, al nacimiento y caída del socialismo real, a una cantidad de cosas que terminaron con muchas cosas en el mundo, no terminaron con eso hasta los años 80, digamos, del siglo XX, en donde empezó a dar señales de agotamiento. Entonces, el tema educativo se ha vuelto problemático en todo el mundo. Dicho sea, entre paréntesis, esto no es una explicación satisfactoria acerca de por qué tenemos problemas nosotros. Porque aunque haya problemas en todo el mundo, hay problemas más graves y menos graves. Y nuestros espantosos resultados en PISA, y además declinantes resultados en PISA, no se explican en función de que a nivel mundial la educación esté en problemas, porque si no, no podría haber países exitosos en PISA. Y hay países exitosos. De modo que estamos en una situación de cambio y de recuestionamiento de muchas cosas, pero algunos capean el temporal mejor que otros, y nosotros no estamos entre los que capeamos bien el temporal. Pero entonces, tanto por razones de contexto internacional como por nuestro país, tenemos que pensar mucho sobre educación. Tenemos que innovar mucho sobre educación sin miedo y sin sentirnos presos de las inercias históricas. Y tenemos que aprovechar mucho el conocimiento disponible y nuestra capacidad de conocer. Entonces, simplemente querría hacer unas poquitas reflexiones acerca de qué desafíos este contexto internacional y nacional le plantea a la gente que se dedica a las ciencias sociales. Y quisiera, como el tiempo es corto, mencionar 3. En primer lugar, hay desafíos metodológicos muy interesantes. El instrumental tradicional del que se sirvió el mundo en el terreno de las ciencias sociales y de las políticas públicas para ver qué pasa en educación, está siendo desafiado y hay muchas discusiones muy interesantes sobre eso. Voy a poner solo un ejemplo: ¿cómo medir? ¿Cómo medir desde cosas gruesas, como el gasto educativo, a cosas más finas y complicadas, como los aprendizajes? Bueno, está muy complicado el tema y hay muchísimos debates. Hay algunos usos bastante estandarizados, por ejemplo, pensar en el gasto educativo como porcentaje del PBI, pero hay discusiones enormes acerca de si eso es adecuado o no, o en qué medida. Por ejemplo, si utilizamos ese indicador sin tener en cuenta la estructura demográfica de las sociedades, podemos llegar a confusiones enormes. No es lo mismo una sociedad en donde solo el 25% está en edad de ser escolarizado que una sociedad donde el 50% está en edad de ser escolarizado. Aunque esas dos sociedades tengan el mismo gasto como porcentaje de PBI, la situación no es lo mismo. E incluso, bueno, cosas que son metodológicamente menos complejas, pero que a veces se dejan de lado, ¿qué hay que meter ahí? Con mucha frecuencia nosotros comparamos el PBI uruguayo con el PBI de los países de Europa del Norte. Y decimos, qué bajo que estamos. No estamos tan diferentes como podría pasar. Estamos abajo, pero no tan diferente como podría parecer. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el gasto educativo como porcentaje del PBI en Finlandia o en Noruega, ahí está todo lo que se gasta en educación. Casi no existe la enseñanza privada. Y además, muchas cosas que acá buscamos fuera de los establecimientos educativos, el curso de computación, la clase de natación, hasta la academia de choferes para sacar la libreta, en esos países están adentro de las escuelas. Hay algunos intentos de cálculo que dicen que probablemente el gasto privado en educación, contando todo, sea el 1,5% del PBI. Si a eso lo sumamos al 4,5% del gasto público, entonces
ya estamos en valores en los que decimos que queremos llegar, por lo menos en términos comparativos, por lo menos cuando nos comparamos con algunos países. Esto no, de acá no se saca ninguna conclusión por las dudas políticas del tipo no hay que gastar más. No estoy diciendo nada que tenga nada que ver con eso. Lo que estoy diciendo es, para medir, tenemos que ser finos metodológicamente. Otro ejemplo son los aprendizajes. Es extremadamente complicado. ¿Contra qué comparamos? Podemos comparar, por ejemplo, contra los objetivos de aprendizaje que aparecen en el currículum. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Podemos comparar con alguna forma de identificar competencias que se espera tener a la salida, al estilo PISA. Podemos hacer cosas mezcladas. ¿Y qué comparamos? ¿Aprendizajes absolutos o aprendizajes en el margen? Lo realmente interesante es medir aprendizajes en el margen. ¿Cuántos sabían los chicos, para ponerlo con el calendario uruguayo, en marzo? ¿Y cuántos saben en noviembre? Ahora, eso no es fácil. Y hay un montón de desafíos metodológicos ahí sumamente interesantes. Entonces, para la gente que le gusta las ciencias sociales y que le gusta la metodología, bueno, la educación hoy es un terreno interesantísimo, donde hay que responder un montón de preguntas y donde hay muchas discusiones en curso. En segundo lugar, hay una enorme cantidad de problemas sustantivos que están en discusión y que involucran a los cientistas sociales, a los especialistas en políticas públicas, a los especialistas en educación en sentido estricto. Por ejemplo, ¿qué dice la experiencia internacional en materia de diseño institucional? En materia de diseño de políticas, en materia de diseño de currículum, en materia de prácticas pedagógicas. Hay mucha evidencia hoy en día producida en muchas partes. No es fácil de interpretar, no es fácil de comparar y no es fácil saber qué enseñanzas que se extraen de determinadas experiencias son aplicables o no a otros contextos. Ahí de nuevo hay una cantidad enorme de material que se está produciendo, una cantidad enorme de gente inteligente que está trabajando con en estas cosas, y es un debate mucho más rico de lo que a veces nos parece cuando lo miramos desde Uruguay. En Uruguay tendemos a crear cosas como que discutir sobre currículum es discutir si hay que sacar o agregar materias, o discutir sobre política educativa es discutir sobre reglamentos o sobre quién define la cantidad de recursos. Bueno, son discusiones muchísimo más ricas y muchísimo más interesantes que esas. Y eso es de nuevo todo un terreno en donde hay mucho para hacer, hay mucho para aprender, hay mucho para desarrollar y se puede hacer desde varios puntos de vista, desde varios puntos de partida diferentes. Y hay un tercer desafío, esto es muy duro, yo les aviso, hay un tercer desafío que no es estrictamente un desafío académico, pero yo diría es un desafío profesional en un sentido amplio de la palabra, que es cómo construir el puente con los políticos, cómo construir el puente con los que van a tomar decisiones. Porque las cosas andan más o menos bien en el mundo cuando el puente entre los técnicos y los políticos se construye bien, y anda mal, anda peor cuando se construye mal. Y los uruguayos no hemos sido muy buenos en eso. Estamos presos frecuentemente en un juego de doble prejuicio. Los académicos creen que los políticos son todos unos chantas que solo le buscan, que quieren votos y mantenerse en el gobierno y que son burros e ignorantes, y los políticos piensan que los académicos son todos unos pirados que se fijan en cualquier cosa que pasa por ahí, pero son incapaces de dar una respuesta concreta a una consulta específica. Y la verdad es que si bien ambos prejuicios son falsos, también es cierto que están un poquito alimentados por desempeños individuales de mucha gente. Tenemos que romper eso. Tenemos que romper eso y ser capaces de construir un diálogo entre el nivel político y el nivel técnico que permita desarrollar políticas públicas inteligentes, políticas públicas orientadas en función de metas y objetivos, políticas públicas evaluables, políticas públicas que estén razonablemente a salvo de los vaivenes electorales. No hay ninguna política pública en el mundo que esté 100% a salvo de los vaivenes electorales, pero es importante que estén razonablemente a salvo de los vaivenes electorales. Ese obviamente no es un desafío que solo se vaya a resolver desde la academia. También una parte del desafío cae del lado de quienes gobiernan.
pero una parte importante de la respuesta está al lado de la academia. Y exige de algún modo crear una cultura, crear una manera de entender la labor del académico, el vínculo del académico con lo público, que se puede hacer de varias maneras, el vínculo del técnico como un protagonista del debate ciudadano. Creo que ahí en Uruguay también nos falta práctica y nos falta reflexión, nos faltan las dos cosas. Y es un buen programa de acción pensar en madurar como sociedad en ese terreno. Entonces, simplemente que para esta primera intervención, porque está en la hora ya, si se dedican a las ciencias sociales, si se dedican a las políticas públicas, tengan presente, hay una agenda de problemas que no solo es intelectualmente muy desafiante, académicamente muy interesante, sino que además es enormemente relevante desde el punto de vista de las oportunidades de mayor justicia social, de mayor crecimiento que pueda tener el país. Gracias. Buenas tardes, noches. Es un gusto estar acá. Agradezco la invitación. Ser parte como docente de la Maestría de Políticas Públicas, que me parece una de las excelentes iniciativas que el sistema universitario en Uruguay, en particular la Universidad Católica, ha generado, y poder aportar en este intercambio que vamos a tener en materia de educación. En tanto y en cuanto estamos en la bienvenida a las nuevas cohortes que llegarán de la Maestría de Políticas Públicas y a la actual que está cursando, me parece que es bueno seguir un poco el trillo que marcó Pablo, de hacer una reflexión académica sobre los intereses profesionales y dónde la educación aparece hoy, pero voy a intentar dejar un ratito también para avanzar sobre algunos elementos que sugirió Pablo al inicio, diagnósticos y de desafíos que están presentes hoy, creo, en la educación uruguaya. Con respecto al tema de pensar la educación como política pública y pensarla en el contexto actual, global y nacional. Una de las características esenciales de la educación es que constituye, para algunos de los alumnos que ya me tuvieron en el curso de política pública se pueden aburrir con esto, constituyen por una parte un bien privado, pero también un bien público. ¿Sí? De alguna manera, obviamente, es un bien que se puede comprar y vender en el mercado, y cuando lo consumimos otro no lo puede consumir, cada asiento ocupa su lugar, pero también produce un conjunto de externalidades positivas para la sociedad que lo transforman en un bien público. ¿Sí? Este bien público, estos elementos de bien público que tiene la educación implican tanto el capital humano que genera en el conjunto de la sociedad y que permite luego el crecimiento, los mayores niveles de igualdad, los mayores niveles de cohesión social, los mayores niveles de civilidad. Por lo tanto, es innegable que esa educación que se forjó y sobrevivió durante mucho tiempo, como planteó Pablo, no existió siempre. Durante mucho tiempo se debatía si la educación debía ser materia del Estado o debía ser una solución de tipo privado. Hablamos del siglo XIX y finales del siglo XIX. Y las sociedades se convencieron de que el Estado tenía que cumplir un rol absolutamente fundamental en el desarrollo y la prestación de la educación. Y construyeron un modelo educativo, disciplinador, civilizatorio, de formación de capital humano, que efectivamente enfrenta en la actualidad un conjunto de desafíos. ¿Sí? Y ese conjunto de desafíos son ciertos para el mundo y son ciertos para Uruguay. El primer desafío es que la construcción de nuestros sistemas educativos del siglo XX son orientados a un conocimiento relativamente quieto. ¿Sí? La velocidad del cambio y de la incorporación del conocimiento necesario era moderada y una generación podía recibir aquellos elementos que le permitían luego desempeñarse en la vida en los próximos 20 o 30 años. Por lo tanto, se enseñaban contenidos, ¿sí? Y esos contenidos se internalizaban y eran parte luego de lo que desplegaba el individuo. Hoy la educación, dado la velocidad del cambio que se produce a nivel de la sociedad de la información y de la revolución digital, es una educación que debe enseñar a aprender. Fundamentalmente, su rol es la construcción de personas con capacidad de incorporar y seleccionar información y luego procesarla y avanzar con ella hacia un proceso de aprendizaje permanente. ¿Sí? Un segundo elemento que es particularmente importante es que
la educación primaria cumplió para muchas de las sociedades durante mediados del siglo XX y hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, ese rol fundamental de disciplinamiento por un lado, de producción de capacidades por el otro y de construcción de ciudadanía, ¿sí? De alguna manera esas eran las alfabetizaciones fundamentales que se tenían. Y eso ya no es suficiente. Hoy la condición de ciudadanía está en la educación media, por lo menos lo que hoy llamamos educación media básica, ¿sí? Pero en muchos casos hablaríamos de educación media superior. Y uno de los grandes problemas que está enfrentando el mundo, y Uruguay en particular, se encuentra colocados allí. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la identidad de la educación media? La educación primaria tenía una identidad clara, la terciaria también, la media era un propedéutico universitario, eso tiene que cambiar. Ese ADN que caracterizó a nuestra educación media y a la educación media de muchos otros países debe ser transformado y debe ser transformado en forma radical. Con respecto a algunas discusiones que estamos viendo hoy en Uruguay, para quienes van a abordar una maestría de políticas públicas, es importante entender no solo los elementos técnicos, que es una política pública, cuando estamos hablando de un bien privado, de un bien público, como mencionaban, sino también cómo se construye agenda política, ¿sí? Cómo construimos agendas de transformación política. Y una de las cosas buenas que ha pasado en el Uruguay, debido a muchos colegas, desde el lado técnico y debido también a algunos actores desde el ámbito político, es que de a poco, en este último tiempo, hemos ido construyendo un consenso relativo, diagnóstico, que implica decir que estamos enfrentando serios problemas, y también un consenso acerca de algunas de las causas, que es el otro elemento de la construcción de agenda, el relato que tenemos que hacer de esa agenda, cómo explicamos el problema que logramos que se reconociera como un problema público. Y hoy estamos también con un conjunto de puntos de acuerdo con respecto a algunas de las causas por las cuales enfrentamos los problemas educativos que estamos enfrentando. Queda, por supuesto, la construcción de los consensos operativos en los espacios decisionales, ¿sí? Y me parece que allí es importante el llamado que hacía Pablo a la articulación entre técnicos y políticos, y un llamado también en clave interpartidaria, que yo creo que es requerida para el tipo de transformación educativa que es necesaria en Uruguay. Vayamos a eso entonces. ¿Por qué precisamos una transformación radical del sistema educativo en Uruguay? Hay 4 cosas que se lograron hacer durante estos últimos años que yo creo que son positivas y eran precondición para plantearnos una transformación que tuviera efectividad. O, digamos lo mejor, 3 cosas que se hicieron y una cuarta que se ensayó y que en parte de sus logros y sus fracasos nos enseña rumbos. La primera, había que disminuir notoriamente los niveles de pobreza infantil, ¿sí? La carga de problemas que trae un chiquilín que nació y creció en indigencia o en pobreza al propio sistema educativo es muy alta, ¿sí? Y por lo tanto Uruguay tenía muchos años de infantilización de la pobreza, todavía tiene un sesgo de infantilización de la pobreza, pero la disminución de esos niveles de pobreza que surgieron a partir de lo que fue una crisis devastadora para el país, pero que se venían acumulando de hacía bastante tiempo, era un paso fundamental importante. Lo segundo tiene que ver con el tema del gasto. ¿Cómo medir el gasto? ¿Sí? Bueno, lo podemos medir de muchas maneras. Se mide normalmente como porcentaje del PIB, ¿sí? Y es verdad que dependiendo de tu población, ¿sí?, es muy diferente si tenés mucha población en edad escolar que si tenés poca población en edad escolar, ¿sí? Iguales niveles de proporción del PIB pueden implicar mayores o incluso per cápita. Por lo tanto, es bueno medirlo por alumno, ¿sí? En ese sentido, Uruguay estaba muy abajo en los niveles de gasto como proporción del PIB, per cápita y por alumno. Esto era un problema serio que enfrentaba nuestros sistemas educativos y debía realizarse un esfuerzo fiscal sustentable y sostenido para alcanzar niveles adecuados que luego se volcaran a temas salariales, edilicios, etc. Y tercero, había que hacer un esfuerzo de empezar a dotar al sistema de un conjunto de herramientas que son propias del siglo XXI, de la sociedad del aprendizaje y de la sociedad del conocimiento y de la revolución digital. Y para ello efectivamente era necesaria la incorporación de lo que fue el Plan Ceibal en su momento, que constituyó una herramienta importante, aunque ello es condición necesaria no suficiente para avanzar en una estrategia que reconozca la nueva era en la que se da. Tenemos el hardware, tenemos algunos elementos del software, pero todavía falta mucho del diseño del sistema. Y luego en parte porque aumentamos la matrícula, sobre todo en lo que fue educación inicial, y parte, aunque más moderadamente, en educación media,
¿sí? Enfrentamos el problema de lo que ya sabíamos, que el nuestro es un embudo, ¿sí? De bajo a alto, no es alto, y además muy angosto en secundaria. ¿Qué pasó entonces? El agua que empezamos a echar adicional en ese embudo, parte se volcó para afuera, la pudimos retener en primero, pero en segundo ya se nos empezó a ir, o en tercero ya se nos empezó a ir, y parte de ella no pasa por el embudo, porque tenemos en nuestro sistema de educación media en particular una perspectiva que es predominantemente una carrera de vallas preuniversitaria, ¿sí? Para ello se hicieron un conjunto de iniciativas que fueron acompañando el aumento presupuestal: aulas comunitarias, maestro comunitario, tránsito educativo, etc. Y todas estas iniciativas yo creo que son valiosas y son importantes, pero a mi juicio demuestran una cosa, que en el fondo son políticas de parches para un problema estructural. El cambio que tenemos que enfrentar, de nuevo repito, es por lo tanto un cambio de ADN. ¿Y qué constituye ese cambio de ADN al que hay que abonar y sobre el que hay que trabajar? Y ya me queda poco tiempo y entonces voy a mencionar algunos elementos. En políticas públicas hay un momento de construcción de agenda, de relato de agenda, de mover el tema al espacio decisional, luego de tomar la decisión y luego de diseñar e implementar las reformas. Este es un proceso que nunca es lineal, pero es complejo y tiene fundamentalmente estas etapas que se van superponiendo. La etapa que enfrenta el Uruguay actual es la etapa, a mi juicio, de diseñar e implementar una reforma educativa ambiciosa, que implica, en primer lugar, la construcción de un marco curricular común. Hoy no tenemos un marco curricular común que ayude a organizar el sistema. Tenemos un currículum en cierta manera definido para primaria y después tenemos 12 o 13 asignaturas, ¿sí? Que cada una tiene su currículum. Un marco curricular común implica la construcción de perfiles de egreso a los 17, a los 14, a los 8 o de avance, a los 8 años, y de detección temprana de problemas a los 5 y a los 6 años, sobre un conjunto fundamental de capacidades que pretendemos que los chiquilines tengan, ¿sí? No es todo, no es el afluente del Orinoco, ¿sí? Es un conjunto de cosas fundamentales en materia matemática, en materia de comprensión y producción lectora, en materia de discernimiento y trabajo valórico, en materia de poner en movimiento la herencia simbólica de las grandes ciencias sociales y naturales. Son estos elementos fundamentales con los que podemos definir un perfil y reordenar nuestro sistema curricular y nuestras mallas curriculares concretas desde allí, y no a la inversa, discutiéndolo desde las asignaturas o desde los ciclos. El segundo elemento para mí de este proceso implica la unificación creciente, paulatina, de lo que hoy llamamos ciclo básico y primaria. Hay una escuela comprensiva que debería ir hasta los 14 años y que debería ser integrada. No se va a hacer de un día para el otro, pero hay pasos que se pueden dar. Ello implica destruir barreras pedagógicas y de evaluación, requiere del marco curricular común, acercar los perfiles docentes, que hoy son muy diferentes, requiere avanzar en posibilidades edilicias que combinen a las dos poblaciones, y requiere eventualmente, aunque esa es una discusión institucional y política compleja, avanzar en modelos de gobernanza en donde esto sea un solo consejo, por ejemplo, y no 2 o 3 consejos, que es lo que tendríamos si hacemos el consejo de ciclo básico, el consejo ciclo básico, consejo de UTU más consejo de primaria. ¿Cuál es el otro elemento fundamental de cambio que hay que abordar? Una modificación muy importante de los modelos de gestión y gobernanza en general. Me queda un minuto. Esto refiere al tema de la autonomía de los centros y de la construcción de verdaderas gerencias administrativas dentro del sistema educativo actual. Los centros deben poder construir sus proyectos pedagógicos, deben tener más capacidad de poder abordar e incorporar a los docentes y los recursos humanos que ellos requieren, y deben, por otra parte, construir comunidad educativa. Para ello hay cosas muy prácticas y concretas que ya podemos empezar a hacer sin grandes cambios de ADN, que es modificar nuestro sistema de asignación de horas y la altísima rotación docente que eso genera. Sin comunidad educativa no podemos generar luego autonomía y proyectos pedagógicos, ¿sí? Pero este es otro elemento que me parece fundamental. Hay un tercer y un cuarto elemento con lo que cierro, que es modificar la formación en servicio y la formación tradicional docente para adaptarla a este nuevo marco curricular orientado por capacidades y competencias, y generar sistemas de evaluación. Sistemas de evaluación estandarizados, hoy ya tenemos algunos, hay que expandirlos, y estos deben alimentar no como mecanismo punitivo ni para el docente ni para el alumno. Muchos de ustedes conocen mi postura con la repetición. Yo tengo profundas discrepancias con el uso del instrumento de repetición como instrumento pedagógico, pero sí como exigencia evaluativa y como insumo para la toma de decisiones en materia de estrategias pedagógicas. A estas 4 grandes transformaciones
hay que alimentarlas con dos cosas que son complicadas dado el contexto que se nos viene. Otro aprendizaje que van a tener en la maestría de políticas públicas: los recursos son escasos, porque transversalmente para hacer estos 4 grandes cambios se precisan ladrillos para extender tiempo lectivo, para hacer contrahorario, y se precisan más horas, ¿sí? Y esto cuesta plata. Y por lo tanto, un gran acuerdo interpartidario, fiscalmente responsable, en donde los técnicos de los diferentes partidos, que yo creo que tienen muchos puntos en común hoy, convenzan a la clase política en su conjunto de que el barco hay que ponerlo en una cierta dirección, constituye, a mi juicio, el desafío y la posibilidad de una utopía que hay que ponerla ahí enfrente para mover la realidad hacia ella, en donde el aprender y el enseñar, ¿sí?, se transformen fundamentalmente en un acto lúdico de placer, de esfuerzo y de disciplinamiento también, pero no en una fuente de frustración, como sobre todo en algunos espacios de nuestra educación se está generando hoy. Muchas gracias. Pero en realidad yo quiero reflexionar sobre otros puntos complementarios a Fernando y Pablo y tratar de hacer una suerte. Son 6 puntos que tienen que ver, a mi criterio, cómo se posiciona hoy hacia el futuro de la educación en Uruguay. Y el primer punto es, y yo coincido con muchos de los que dijeron, caramba, acá hay gente que coincide más allá de sus estilos y colores políticos, y eso es importante para Uruguay, remarcarlo y enfatizarlo siempre. Primer punto central que me parece: era inimaginable para Uruguay hace 5 años que Fernando, Pablo y yo estuvimos hablando de un marco curricular unitario para la educación básica y media. Esas ideas no estaban en el Uruguay. El Uruguay ha ganado muchísimo en los albores de una nueva generación de políticas públicas para los próximos 20 años. ¿Y dónde ha ganado? Ha ganado en un tema central, que hoy por hoy existen las bases, los cimientos de una agenda educativa que va a promover cambios integrales, sistémicos y vinculantes entre los niveles. Eso hace 5 o 6 años atrás no era pensable. Y yo creo que acá hay que festejar, con el festejo como un desafío hacia el futuro, que la agenda de la transformación integral, sistémica, vinculante y profunda está y se va a quedar. Y ese es el primer dato de la realidad importante. Hace 5 o 6 años atrás era difícil. Varios de nosotros, a través de diferentes formas, instrumentos, mecanismos, hemos ido contribuyendo humildemente a que esta agenda se instale, y creo que ahora está. Ha sido un proceso duro, complejo, muchas veces conflictivo, pero ha tenido una característica central: fue siempre inclusivo y propositivo. Es el primer bloque central que quiero decir. Hay una agenda de cambio integral y sistémico que está para quedarse, y lo digo con total humildad: frente a esa agenda no hay otra agenda. O la otra agenda es hacer más de lo mismo y cambiar el sistema por partes, o a través de la proyectitis o similares, que la evidencia empírica, no solo de acá, sino del mundo, te muestra que los sistemas educativos no cambian por los proyectos, por las iniciativas aisladas, por los enfoques compartimentados y por los niveles. Acá el problema no es de la educación media, acá el problema es de la globalidad del sistema educativo, que por supuesto tendrá un foco en la educación media, sin lugar a dudas, pero no hagamos de la educación media el foco central de la reforma, cuando la reforma tiene que tener una mirada holística y global, como decía Fernando, desde el nivel inicial en adelante. El primer bloque fundamental es: se instaló una agenda de cambios, y frente a esa agenda de cambios no hay otra. Y con esto no entro en un pensamiento único. Frente a esa agenda lo que hay es hacer más de lo mismo. Segundo punto importante a marcar: esa agenda de cambios surge de una multiplicidad de elementos, de documentos, de propuestas. Yo podría mencionar, por ejemplo, lo que fue hace un par de semanas atrás en Punta Cana, la presencia de los candidatos presidenciales discutiendo sobre educación. Podría mencionar el documento hecho por la Fundación 2030, podría mencionar documentos hechos por otros sectores y otras fundaciones que han colocado el tema educativo durante los últimos años. ¿Y qué ha surgido de eso? Ha surgido una agenda, en el sentido que decíamos que hoy por hoy existe base de un acuerdo interpartidario que puede ser el instrumento para el desarrollo de las políticas educativas. Es decir, lo que no podemos hacer es hacer abstracción a eso. Seamos analíticos, si ustedes son estudiantes y materia. Vean las plataformas electorales de los partidos políticos. Estas ideas que hace 5 años atrás no están, hoy están en el Partido Independiente, en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Liberal. El marco curricular creo que está en los 4 partidos, en la plataforma electoral de los 4 partidos. Eso hace 5 años atrás era una bomba de tiempo, hoy no lo es. Y eso tiene que ver con la construcción dialogada entre gente que supo poner
al país por encima del rédito político electoral o por encima de la cuestión de coyuntura del corto plazo. Tercer elemento que me parece importante. Esta agenda es simplemente el primer paso, pero para que esa agenda se concrete se necesitan tres cosas fundamentales. Liderazgo político sustentable, liderazgo de calidad democrática, gente que en el país esté dispuesto a una transformación y que sostenga a un equipo técnico, competente y profesional, donde no se le pregunta a la gente de dónde se viene, sino hacia dónde se va. Y que el Uruguay tenga la capacidad, la hidalguía, la valentía de poner a los mejores en la educación el año que viene, independientemente del credo político y de la condición política. El Uruguay va a ser muy medido el año que viene por su calidad democrática, porque si eso no sucede, la educación va a seguir siendo una suerte de reducto, lamentablemente político partidario y no de política pública. Liderazgo político sostenible, agenda transformacional, equipos competentes y dos elementos centrales fundamentales. Parlamento dialogante. El Parlamento se tiene que conformar en el instrumento de la generación de los consensos sobre las políticas públicas. Ustedes son más jóvenes y pueden no saberlo. En Finlandia el Parlamento Nacional es el que valida el currículo. El currículo es aprobado por el Parlamento. ¿Y por qué es aprobado por el Parlamento? En muchos otros países. ¿Por qué? Porque el currículo, en cualquier nivel, en el nivel básico, medio, refleja el tipo de sociedad que uno quiere hacer, refleja el tipo de valores que uno quiere promover. Y esa es la ciudadanía, y no solamente a los actores educativos, definir los valores fundamentales que en una sociedad se deben forjar las generaciones futuras. Entonces, agenda, sistema político de calidad, equipos técnicos competentes, parlamento dialogante y presupuesto nacional, donde no solamente se hable de los guarismos de los gastos, sino que se ponga la mirada en qué y para qué educar. Porque quizás en el próximo presupuesto no haya que tanto hablar de invertir en centros compartimentados. Fernando lo acaba de decir. Si vamos a ir hacia una educación básica ampliada de 9 y 10 años, la inversión futura no va a estar en reproducir la escuela primaria de los liceos que tenemos hoy. Será pensar en una escuela básica de 10 años. Y para eso habrá que pensar en nuevos formatos de inversión, en nuevos formatos de equipamiento, en nuevos formatos de gestión institucional, como Pablo ha mencionado. Entonces, no pongamos los bueyes antes de la. Entendamos de una vez por todas que no es el guarismo mágico de un nivel de gasto que hace la diferencia en educación. Lo que hace finalmente la diferencia en educación, en perspectiva comparada, y lo digo porque trabajamos en la UNESCO y tenemos la posibilidad de ver múltiples procesos educativos de diferentes regiones del mundo, lo que hace la calidad de la propuesta educativa es lo que finalmente hace a la calidad de los aprendizajes. Por supuesto que la inversión es necesaria, por supuesto que es necesario apuntalarla, pero naturalmente hay que saber, hay que tener muy claridad en el qué, para después invertir bien. Cuarto elemento, porque tengo pocos, no voy a entrar ahora, es mantener la confianza entre nosotros, entre los técnicos, no perderla, no caer en la chicana electoral o la chicana política menor, saber mantener la altura de nuestras discusiones, saber apoyarnos unos a otros, porque si tuvimos el coraje de poner una agenda alternativa transformacional, no la perdamos en las pequeñeces de los momentos y de las coyunturas. Y eso es importante para que justamente tengamos la confianza de poder ir hacia más en ese sentido. Quinto elemento, evitar transformar la política pública, y eso lo dijimos al principio, en la proyectitis. No hay sistema educativo en el mundo que cambie a través de la acumulación de proyectos. No es este acá, aquel, el otro, no. Lo que cambia es cuando uno tiene claridad en el pensamiento y tiene diversidad de estrategias. Pero la diversidad de estrategias responden a objetivos comunes compartidos. Y no entremos en contraposiciones. Equidad y calidad van de la mano, currículo y pedagogía van de la mano. Se puede fortalecer a la escuela, naturalmente, hay que fortalecerla pedagógicamente. Pero si no se tiene claridad en qué se quiere educar, ¿para qué se va a fortalecer la escuela? Entonces, hay muchos países que pueden venir acá, como el caso de Canadá, y decirnos, sí, hay que fortalecer la pedagogía y la escuela. Sí, por supuesto que hay que fortalecerla. Pero la gran diferencia entre Canadá y el Uruguay es que Canadá tiene un sistema de políticas públicas sostenibles, claros, que permiten orientar ese foco en cómo educar. Nosotros no tenemos un currículum amigable para los profesores y los maestros. Nuestro currículum es los planes de estudio tradicionales, asignaturas, contenidos, y no hay, como decía Fernando, desarrollo de competencias y capacidades. Y por último, creo que estamos más o menos en el tiempo. A ver, recordar cuáles son los elementos centrales que hacen a procesos de reforma exitosos en el mundo. Con independencia que estemos hablando de América Latina, de África, de Asia, de Europa, no importa dónde.
Primero, una visión holística clara de cambio. Una visión de largo aliento, entender claramente hacia dónde se quiere ir y tenerla bien explicitada, bien comunicada y bien diseminada. Y eso implica, como bien decía Pablo, una suerte de recrear la relación entre el técnico y lo político. No es un tema que los técnicos tienen la visión, no. La visión la tiene que tener la ciudadanía, la tiene que tener el sistema político, la tiene que tener el conjunto de la sociedad. No es que vamos a los técnicos, no es que vayan los técnicos a decir a los políticos qué hay que hacer, ¿no? Yo creo que esa es una visión totalmente maniqueísta y burda. Hay que construir política pública involucrando a los técnicos, a los políticos, a la ciudadanía, etc. Segundo elemento, hay que entender que si bien el cambio puede tener algunos focos importantes de intervención, todo cambio va a desencadenar una cantidad de otros procesos que hay que tener en cuenta. La visión holística no se contrapone al hecho de seleccionar 2 o 3 focos de intervención. Pero si, por ejemplo, y termino con esto, vamos a ir hacia un marco curricular común, esto es la principal revolución que va a tener Uruguay en materia educativa, después de lo que fue la expansión de la educación media. Pero eso va a desencadenar una cantidad de cambios, porque si uno va a pensar un marco curricular común, va a tener que pensar, por ejemplo, cómo los maestros y los profesores en el futuro van a tener que juntarse y van a tener que hablar y coordinar la forma de evaluar a sus niños. Van a tener que desarrollar las competencias y capacidades de manera unitaria. No van a ser que unos se van a culpar unos a otros. No, mira, fue culpa tuya, fue culpa mía. Ese es el mundo del pasado. Entonces, competencias comunes implican contenidos comunes, implican ejes de formación comunes, implican criterios de evaluaciones comunes. Y todo eso va a implicar cambios institucionales, como bien decía Fernando. En un momento determinado, cuando pongamos este marco curricular a andar, nos vamos a dar en cuenta que tenemos una institución que está pensada para otra educación. Y ahí vamos a tener que, seguramente, encarar los cambios institucionales. Pero antes que encarar los cambios institucionales, hay que encarar los cambios educativos. Termino con esto. El Uruguay tiene un gran debe, un enorme debe, que es la ausencia de pensamiento pedagógico y curricular. El Uruguay, en cierta medida, lo ha marginado. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dedicado a discutir sobre las condiciones que hacen a la educación, pero no hacia los procesos y los contenidos que hacen a la educación. Entonces, cuando discutimos una reforma educativa, discutimos ladrillos, discutimos equipamiento, discutimos laboratorios, pero no discutimos contenidos. Y las reformas educativas contemporáneas en el mundo exitosas empiezan por discutir contenidos, empiezan por discutir qué se quiere hacer y cómo se quiere lograr. Y después vienen las decisiones de otro tipo. Por eso, termino diciendo que estamos ante una posibilidad cierta de que estos inicios de una agenda transformacional integral se hagan realidad. Para eso, calidad democrática, calidad política, liderazgo, y que por favor, en los próximos años, no les pregunten los políticos de dónde viene la gente, sino pregúntenle si tienen las capacidades y las competencias para gobernar. Porque de educación, para gobernar, hay que saber. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Les agradezco antes que nada a los expositores por la puntualidad en el tiempo. Espero que si vas a empezar con el precio. No, lo que iba a hacer era mostrar las 8 áreas de acuerdo entre los partidos políticos sobre educación, pero eso era parte. Tenemos algunas preguntas, yo las voy a ir haciendo a poco. Hay algunas particulares y otras generales. Hay una para Fernando sobre, tú hablaste del enfoque sistémico de la educación y la pregunta es en qué consiste concretamente la propuesta de un sistema integrado de educación, cómo se articulan en este sistema los subsistemas público y privado y si se financia de modo similar a como lo hace, por ejemplo, el sistema integrado de salud. Y luego hago 2 preguntas más, luego seguimos eventualmente generales, que van en la misma lógica. La primera es cómo se articulan los sindicatos en este proceso, para los 3. Y la segunda, cómo se construyen los puentes entre la teoría y la sociedad latinoamericana en general. Imagino que esto tiene más que ver con la sociedad civil y no tanto la sociedad organizada, o sea que van en los 2 sentidos. ¿Querés arrancar? Sí. Empiezo por la primera pregunta específica, a la inversa de cómo fue planteada. No, el sistema, la construcción de un sistema educativo no es equivalente a lo que fue el sistema integrado de salud. Son modelos distintos, digamos. Y acá hay una diferencia entre lo que sería educación superior, terciaria,
y lo que es educación inicial, primaria, media básica y media superior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de educación desde inicial y preescolar hasta media superior? Nos referimos justamente que en la actualidad lo que tenemos no es un sistema en la medida que son un conjunto de compartimentos relativamente estancos, con autonomías parciales importantes, y que no están además anidados y anudados por una continuidad del proyecto pedagógico. En el fondo, el chiquilín en Uruguay hoy está muy a la merced de las definiciones administrativas que constituyen los compartimentos estancos de la educación, ¿sí? Los ciclos, primaria, media básica, secundaria, técnica. Está a la merced también del año calendario. Si el chiquilín no rindió lo suficiente, repite. La lógica es que durante todo ese año no aprendió nada, porque si lo vas a hacer todo el año de nuevo, es que no aprende nada. Y la idea es que hay un calendario, un año calendario exacto, en el cual hay que evaluar y definir si ese chiquilín puede pasar o no. Cuando en verdad sabemos que los ritmos y los trayectos educacionales son muy diversos y variables. Está también pendiente y dependiente de un modelo de asignaturas, que hoy son 12, 13 o 14 asignaturas, dependiendo de las variantes de cada grado, estructurado en un sistema horario bastante fragmentado, y que además, para acceder a esas acreditaciones, tiene que pasar justamente por la acreditación de cada una de esas asignaturas. La construcción de un sistema es la construcción de colocar al estudiante en el centro, y luego, a partir de definir un conjunto de perfiles fundamentales que yo sí pretendo que son del chiquilín como un todo, no del chiquilín en física, en matemática, en idioma español, del perfil del chiquilín como un todo, luego volcar mis asignaturas, volcar mis estrategias pedagógicas al logro de ese objetivo de acompañamiento del chiquilín desde los 3 años hasta los 17 años. Eso con respecto al modelo curricular pedagógico y al modelo de ciclos. Sistema es, por lo tanto, eso. En segundo lugar, sistema, a mi juicio, es también la lógica de construcción de un sistema, es una lógica de transformación institucional que implica agrupar en 2 grandes estructuras el gobierno de lo que hoy es la educación preprimaria, primaria y media básica. Una, el modelo de educación comprensiva hasta los 14 años. Y allí, por supuesto, que está lo público y lo privado. Es decir, la rectoría que hace el Estado es para el conjunto del sistema. Pero el Estado puede financiar, puede regular, puede producir. En el caso de la educación comprensiva básica, mi idea es que el Estado, en una parte importante de lo que es la matrícula, financia, regula y produce. Además regula a lo privado, obviamente. En ese sentido, una construcción sistema que supone un Ministerio de Educación con una capacidad de rectoría mucho mayor que la que tiene hoy. Y en tercer lugar, en lo que hace a la educación para jóvenes de 15, 17 o 18 años, creo que sí que hay que dar un salto aventurado, pero yo creo que con grandes ganancias, de pensar que en verdad, sobre la base de un perfil de bachiller general, que es el de egreso, luego abrimos un conjunto de opciones muy amplias. Algunas producidas por el Estado, el bachillerato tradicional y propedéutico, otras los bachilleratos tecnológicos que se han generado, pero otros modelos de alianza con privados que combinan pasantías laborales con contrahorario liceal, y otros con modelos de, nuevamente, alianza público-privada, en donde parte del financiamiento estatal se vuelca al privado. Entonces, ahí me parece que la clave en esa educación para jóvenes es un Estado potente, con capacidad de rectoría central y de sistemas de evaluación estandarizados potentes, pero que luego permite una multiplicidad y una diversidad de opciones para los chiquilines. Eso con respecto a esto. No sé si... En el fondo de la discusión sobre el marco curricular hay otro aspecto que creo que es importante marcar. En definitiva, pensar un marco curricular unitario y la experiencia de países muy distintos en diferentes regiones del mundo va a implicar repensar el sistema educativo. Por una muy simple razón. Nuestro sistema educativo está pensado en un esquema de ofertas. Son ofertas educativas que se proveen, pero que no tienen, de alguna forma, capacidad muchas veces de conexión con nuestros jóvenes, nuestros niños, por diferentes razones. Hoy el concepto que en el mundo prima es que los sistemas educativos no son la suma de las ofertas ni de los ambientes. Los sistemas educativos son facilitadores de oportunidades personalizadas de aprender. Lo que hace definitivamente
a un sistema educativo es que efectivamente a un niño, una niña, un joven se le dé un proceso de aprendizaje para que puedan aprender. Entonces la discusión no es lo público, lo privado, lo formal, lo informal. Sí es importante lo que señala Fernando, y que el Estado es orientador garante, eso es fundamental. Pero no podemos confundir sistema educativo con Estado céntrico. Yo creo que ahí hay una confusión que hay que superar. Es decir, yo creo que el sistema educativo tiene que tener un Estado estratégico, pero muchas veces el Estado puede ser gordo y no estratégico, como tenemos mucha evidencia en muchas partes. Pero lo que quiero decir con esto es que cambia el concepto. La centralidad del sistema educativo pasa a ser garantizar el derecho a aprender. Y garantizar el derecho a aprender implica que el sistema educativo tenga diversidad de ofertas que atiendan la diversidad de nuestros niños. Porque hoy lo que está pasando con nuestros currículos que no atienden la diversidad, que en Uruguay se ha confundido con disparidad. Una cosa es la desigualdad, las brechas de desigualdad que hay en una sociedad que hay que atenuar, compensar, mitigar, y otra cosa muy distinta es la diversidad de cada persona. Hoy está muy claramente comprobado, y tenemos por ahí a Ariel Cuadro que lo puede decir mucho mejor que uno, que cada niño aprende de manera singular, cada niño es un ser especial, cada niño requiere un traje a medida en su atención pedagógica y curricular. Y nosotros no tenemos un sistema educativo que responda a la diversidad individual, tenemos un sistema educativo que sigue conceptualmente la idea de la homogeneidad. Aun cuando se han hecho esfuerzos por romper con la homogeneidad, es un sistema que culturalmente está pensado para responder al alumno promedio, que es un alumno ficticio. Entonces, por tanto, todo el marco curricular va a llevar a un repienso pedagógico, a un repienso institucional, y va a mostrarnos cómo nuestras ofertas están desalineadas con eso, porque nuestra visión de currículum que ha predominado históricamente, que cambiar un currículum es crear comisiones disciplinarias en sus consejos. Y eso no se sustenta, porque cuando uno hace un cambio curricular es un triple acuerdo. Hace un acuerdo político, fundamental, porque refleja el tipo de sociedad que uno quiere hacer, hace un acuerdo de políticas y hace un acuerdo técnico. Nosotros hemos obviado en cada discusión curricular el acuerdo político de políticas. Y más, y el técnico lo hemos reducido a los especialistas disciplinares, que tienen que venir después, que está claro lo que decía Fernando, que se tiene claridad en el pienso de lo que el sistema debe ser. Entonces, esto va a implicar un poderosísimo cambio en términos de los actores, en términos de la legitimidad y el poder de los actores involucrados en las construcciones curriculares. Eso es político. Esperemos que el sistema político tenga los resortes, las espaldas bien anchas para soportar este proceso. Porque este proceso, digámoslo de ahora, si es para hacer un poquito más de lo mismo, mejor no hacerlo, porque va a ser peor. Hay que estar capacitado, formado y mentalizado, que esto es un proceso largo, por supuesto, que requiere, como decía Fernando, de algunos puntos intermedios importantes, pero que requiere un cambio profundo. Esto no es simplemente hacer ajuste menor a un sistema que está en crisis. Estoy tentado de abrir la discusión sobre algunas cosas que han pasado por acá y que merecen intercambios. Por ejemplo, el punto de Renato acerca de qué debe ser antes, si la reforma curricular o la reforma institucional, que básicamente es la reforma de incentivos, pero voy a tratar de repente volvemos después sobre eso, de contestar una de las preguntas que leía Juan, que si la entendí bien tiene que ver con la capacidad de apropiación por parte de la sociedad del debate técnico sobre educación, porque creo que es una pregunta importante y porque en línea con lo que decía Renato hace un ratito, creo que los uruguayos tenemos un enorme déficit en ese terreno. Yo diría, la respuesta general es, puede haber apropiación por parte de la sociedad de la temática educativa cuando hay un debate público rico sobre la educación. Y para que haya un debate público rico sobre la educación, tiene que haber cierto diseño institucional y no otros. Fíjense, en Uruguay casi no existe el debate público sobre educación. Si uno compara con otros países, yo diría, la última vez en el lapso de mi vida, que ya se está haciendo bastante largo, que pasó algo así, fue en los años de la reforma Rama. Fue la última vez que la sociedad uruguaya se movilizó un poco por discutir de manera pública sobre educación, que el tema estaba en la prensa, que los políticos opinaban, que los programas periodísticos se metían en el asunto. No voy a decir que haya sido una maravilla si lo comparamos con otras sociedades, pero en términos de lo que es la realidad uruguaya, tal vez fue el último momento en que eso ocurrió. Después de eso es muy pobre la discusión pública sobre educación. O fíjense en otro indicador. ¿Cuánto sabe sobre educación
cuán familiarizado está con los debates educativos el parlamentario promedio en Uruguay? Poquitísimo. Poquitísimo. Saben mucho más de economía. Y esas cosas son dinámicas, ¿eh? Hace 30 años los legisladores uruguayos eran unos ignorantes absolutos en economía. Y porque la economía era un tema importante y porque había que tomar decisiones políticas importantes en los años en que hubo que vencer la inflación, que hubo que superar la crisis de la deuda, que hubo que hacer un montón de cosas, hubo un proceso de aprendizaje y un proceso de incorporación de elementos de debate económico en el personal político del Uruguay. No ha pasado eso en la educación. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso es una consecuencia del diseño institucional que tenemos. Nosotros tenemos un diseño institucional rarísimo, pero realmente extravagante, una cosa que uno no encuentra en ningún otro país democrático. Más o menos funciona así. El ministro de Educación se ocupa de casi todo menos de la educación. Solo se ocupa de la educación en dos áreas chiquitas que son las guarderías privadas y las universidades privadas. Después se ocupa de un montón de cosas interesantísimas, como los fiscales, los registros, pero no de educación. ¿Quién se ocupa de educación? Un monstruo de 5 cabezas al que llamamos CODICEN, que es simplemente el acrónimo de Consejo Directivo Central, o sea, el directorio de un ente autónomo, como quien dijera el directorio de ANCAP. No, ANCAP es una empresa pública, pero eligen cualquier ente autónomo, que tiene todas las atribuciones propias de un ministro de Educación. Si ustedes miran la descripción de potestades y responsabilidades que tiene el CODICEN en la ley de educación vigente en Uruguay y la comparan con las leyes de educación de otros países, van a concluir fácilmente que el ministro de Educación en Uruguay es ese monstruo de 5 cabezas al que llamamos CODICEN, con una pequeña diferencia. El CODICEN no responde ante el Parlamento. A un ministro se lo puede llamar a sala, se lo puede interpelar, se lo puede censurar, se lo puede hacer caer. A un miembro del CODICEN, no. Solo por ineptitud, omisión o delito. Ni siquiera los 3 miembros que son votados con venia del Senado. Quiere decir, cosa curiosa, que las decisiones que realmente importan en educación escapan totalmente del control de la ciudadanía a través de sus representantes. Eso tiene varios efectos. Por ejemplo, uno de los efectos que tiene es que los legisladores no hacen una gran inversión en aprender sobre educación. Porque ¿para qué lo van a hacer? Si tienen un papel totalmente marginal en el tejido estudiantil. Si no pueden interpelar al ministro de Educación, que es el único que puede interpelar, y tener una verdadera discusión de política educativa, porque cada vez que interpela al ministro de Educación, el tipo dice, a mí que me revisen, yo con esto no tengo nada que ver, el problema es del otro lado. Y a los que realmente deciden sobre educación no los pueden interpelar. Entonces, contra lo que alguna gente cree, la vida de los legisladores es dura y muy exigente, y les exige estar haciendo esfuerzos de aprendizaje constantes para poder cumplir su labor. Bueno, como todo el mundo, toman decisiones racionales. No es racional invertir en familiarizarse mucho con el debate educativo si después no voy a poder utilizar eso. Y lo mismo pasa con la ciudadanía, que ni escucha a sus representantes hablar de esto, ni tiene mucho poder de nada. El grado de opacidad burocrática que tiene la vida educativa en Uruguay es extremo. Yo le pongo simplemente un ejemplo que probablemente alguno de ustedes conozca. Hace unos años empezó una moda que era la de no corregir las faltas de ortografía en primaria. Toda una ideología de que pobrecitos, que era reprimirlos, que lo importante era que se expresaran, todo lo demás. Y como una mancha de aceite que se extendía, las maestras dejaron de corregir la falta de ortografía y las inspecciones empezaron a avalar esa práctica. Se le hizo un daño terrible a miles y miles y miles de niños uruguayos. Ustedes piensen que hasta el día de hoy uno de los instrumentos más frecuentemente utilizados en la selección de personal para cualquier empresa es una carta manuscrita, porque eso dice muchísimo sobre la persona. No una carta hecha en la computadora porque ahí está el corrector ortográfico, no, una carta manuscrita. Sigue siendo uno de los primeros métodos, sobre todo para descalificar candidatos. Bueno, como esas cosas van y vienen, después de algunos años
empezó a haber un cierto reflujo. Ahora dígame, ¿ustedes saben quiénes son las personas que tomaron la decisión de empezar a dejar corregir el falta de ortografía? Yo no. Nadie lo sabe. Hay que estar muy metido en el sistema para saberlo. ¿Ustedes saben de alguien que pagó en términos de su carrera funcional por haber sostenido una política tan desastrosa? Nadie. Los que lo hicieron después cambiaron el rumbo en un marco de impunidad total. El nivel de opacidad con la que se toman las decisiones de política educativa en Uruguay es enorme, y entonces ni los legisladores ni los ciudadanos saben mucho. Lo peor es que algunos de ahí sacan la conclusión que decir, no, como de educación la gente no sabe, son unos pocos los que tienen que decidir. Eso es exactamente el mismo argumento que se utilizaba cuando se discutía si extender o no el voto a las mujeres. Y el argumento para decir, no, las mujeres no pueden votar es, las mujeres no entienden nada de política. Y como afirmación empírica era bastante cierta. Un porcentaje enorme de mujeres no entendían nada de política. ¿Para qué iban a invertir en aprender en política si no tenían ninguna posibilidad de participar? No era que no las dejábamos votar porque no entendían de política, es que no se interesaban en la política porque no las dejábamos votar. Alcanzó con extender el voto a las mujeres, y en muy poquito tiempo las mujeres demostraron ser votantes tan racionales, tan informadas como los hombres, sin ninguna capacidad de distinguirlo. Bueno, nos pasa lo mismo en la educación. Es verdad que el ciudadano medio en Uruguay y que el legislador medio en Uruguay sabe muy poco de educación y tiene muy pocos elementos para participar en el debate educativo. No es porque sean negados, es porque no les damos la oportunidad institucional de hacerlo. Voy a aprovechar para hacer la segunda ronda. Hago una pregunta general que se repite sobre el rol de los sindicatos en este proceso, me parece importante para que la tomen. Y luego hay una pregunta para Fernando, que nombraste 4 elementos de transformaciones: el marco curricular común, la educación básica de los 4 a los 14, nuevo modelo de gestión y transformación de la formación docente. Te preguntan si el 4º elemento no es prerequisito de los otros 3, y si se pueden procesar esos cambios en paralelo o no. A Renato, obviamente ustedes pueden, en las preguntas de los otros, Renato luego va a contestar sobre, en términos de una vez que definimos el perfil de egreso, es una pregunta sobre la equidad, cómo podemos hacer para que los niños de contextos más vulnerables puedan lograr competencias similares a las que logran niños en contextos más favorecidos. Y para Pablo, última pregunta, que es sobre cómo sería también la cooperación público-privada y cómo piensan un posible sistema de vouchers en la educación. Ustedes tomen las que sea, y les pido sí que tomen 3-4 minutos cada uno y vamos a ver. Bien. La pregunta sobre las 4 transformaciones me parece pertinente, además, para conversar un poco sobre algunas cosas que fueron apareciendo acá. Hay obviamente una transformación que yo me refería al final, que es un cambio de tipo institucional, digamos, referido a los temas de estructuras de gobierno y de gobernanza y de cómo organizamos esto. Generalmente, para cualquier política pública, sin pretender ser hipertecnocrático, uno la puede pensar como una función de producción con arreglo a fines, es decir, es una función de producción de valor público, que pretende modificar alguna situación y agregar algunos elementos que luego la sociedad como tal puede disfrutar, compartir, etc. Esa producción fundamental tiene contextos que la hacen viable o no, tiene nortes y objetivos que son pertinentes o no, tiene sistemas de incentivos para quienes participan en esa función de producción o no que son adecuados, y tiene modelos de gobernanza y de gestión, ¿sí?, que determinan elementos de eficacia, de coordinación, etc. El sistema educativo uruguayo tiene que cambiarlos todos. ¿Sí? Ese es el primer elemento. El sistema educativo uruguayo actualmente tiene que cambiarlos todos. La secuencia de ese cambio, confieso, yo no la tengo absolutamente clara. Lo que sí tengo claro es que me contaban una anécdota de que había unos tipos en los años 60 que se habían transformado en los mejores productores de la mejor máquina de escribir mecánica en todo Estados Unidos. Bueno, apareció IBM, aparecieron otras cosas, digamos,
producir lo que no sirve, por más que uno lo haga eficiente y ponga los incentivos perfectos dentro de la organización para hacerlo, no tiene sentido. Y por lo tanto la importancia del marco curricular común, que no es solo para generar sistema, sino que para cambiar cómo enseñamos y para qué enseñamos, ¿sí? Es muy importante porque nos orienta luego para poder entender cómo estructuramos los incentivos para eso. Es decir, discutir a mi juicio en abstracto la modificación del sistema de incentivos, que hay que hacerlo, sin duda, sin tener antes una mirada clara de cuál es la producción que queremos generar, ¿sí? A mí me parece que en términos lógicos tiene un problema de secuencia. La institucionalidad, en cambio, ¿sí? La institucionalidad, en cambio, sí creo que aparece en diferentes momentos como un bloqueo posible. Mi preferencia, la conocen todos, mi preferencia individual es la de un Ministerio de Educación fuerte que marque la agenda educativa. La realidad uruguaya es otra. Hay que pensar allí en la secuencia política y en los tiempos políticos cuáles son las peleas. Los gringos le llaman pick your fights, ¿no? Cuáles son las peleas a dar y si es posible o no avanzar. Ello deriva directamente en lo que planteaba Renato, que es, si vamos a mantener esta estructura institucional, entonces se precisa un amplio equipo consistente con una mirada clara de hacia dónde ir. Porque, como ya señalaba Pablo, no es solo el Codicen el monstruo de 5 cabezas, después hay varios monstruos de 3 cabezas, que a su vez son autónomos del Codicen. Claro, entonces el sistema es un sistema muy complejo para la toma de decisiones. Es el sistema que tenemos hoy. Yo creo que no es un sistema que inhibe el cambio que nos estamos proponiendo, pero para que no lo inhiba se precisa entonces fuerte consistencia en los equipos que deben consolidar el proyecto de transformación educativa y que eventualmente tenga al final también modificaciones institucionales en las estructuras de gobernanza. Pero la secuencia fundamental a mí me parece que es una secuencia en donde acá me preguntan, ¿la formación docente viene antes? Sí, la formación docente es un proceso paralelo a la redefinición del para qué, con formación en servicio, con cambios en los procesos de formación de carrera, propiamente dicho, con modificación de los sistemas de evaluación, tanto estudiantiles como docentes. Estos elementos tienen que caminar en conjunto. Y a su vez, efectivamente, si no modificamos institucionalidad y sistema de incentivos, estos 3 elementos, ¿sí? Es decir, el cambio curricular, los cambios en la formación y en los perfiles docentes, estos 3 elementos se van a encontrar con bloqueos. Ahora, no sé si hay que empezar por la institucionalidad o directamente por una modificación radical del sistema de incentivos, sobre todo a nivel individual. Admito, y acá es donde me parece que el debate entre técnicos hay que darlo, yo no tengo absoluta claridad en esto. Hay que ver las secuencias, hay que ver las opciones. Lo que sí tengo claro es que si no ponemos en todas estas áreas que hemos definido el barco en una cierta dirección, sobre la que habrá matices, después diferencias, entonces estamos perdiendo una oportunidad fundamental porque ha aumentado un poco la matrícula y la demanda educativa. Ha aumentado mucho la matrícula universitaria, ¿sí? Tenemos un problema en el país en donde hay demandas por perfiles, competencias y capacidades básicas y más generales que el mercado laboral las pide y el sistema educativo no las ha podido proporcionar. César Aguiar, de esta casa, decía, la educación en el Uruguay, desde los años 30 en adelante, fue pensada para un país quieto. Y el país empezó a mover. Entonces tenemos que adaptar la educación para un país en movimiento. Son dolores de crecimiento. En verdad, detrás de esto hay algunas buenas noticias. Estos dolores los enfrentamos porque tenemos dolores de crecimiento. Pero perder este momento histórico, ¿sí?, sería perder una gran oportunidad que, repito, no es solo una oportunidad para el derecho del estudiante de terminar y de poder aprender. Es también, fundamentalmente, la discusión de cuán rígida queremos que sea nuestra desigualdad en el futuro y cuánto aumento de productividad y bienestar queremos tener en nuestras sociedades. La educación se juega mucho ahí. Y el último elemento que pongo y termino, cuando hablamos de sistema educativo, que no me referí, a mi juicio hay un componente fundamental del sistema educativo que tradicionalmente no se considera, que es lo que llamamos protección a la primera infancia, ¿sí? La protección a la primera infancia, una adecuada protección a la primera infancia, todos los avances últimos en neurociencia nos dicen que son la inversión más rentable, más eficiente y más efectiva para luego tener un sistema educativo en preescolar, escolar, media
y media superior que no reciba una carga de problemas tan marcadas en un grupo de población que luego enfrenta dificultades muy notorias para los procesos de aprendizaje. Si estamos convencidos que todos pueden aprender, que no quiere decir que todos pueden aprender lo mismo ni al mismo ritmo, ¿sí? Es posible, con el alumno en el centro, empezar estos 5 elementos en secuencias que van a ser paralelas, que va a ser inflar la bicicleta al mismo tiempo que estamos pedaleando, pero en donde hay una secuencia, por lo menos que yo creo que requiere de un marco curricular básico común al inicio, y desde allí ayudar a reorganizar el sistema de incentivos, el sistema institucional, los sistemas de formación docente, etc. Un buen acuerdo político que incluye lo político, lo pedagógico y lo técnico. Fernando, y agrego 2 o 3 cosas simplemente de la experiencia comparada. Producir y validar un marco curricular lleva un proceso de 2 a 3 años. El tema es poder tomar, y lo hemos hablado con Fernando, lo conversamos justo ayer, de tomar algunos elementos que permitan progresar en ese marco sin ponerlo efectivamente implementado de un inicio. Por ejemplo, el perfil de egreso. Por ejemplo, definir un perfil de egreso común desde el nivel básico hasta el medio. Sería una manera de avanzar. Lo que sucede es que acá me parece que nos enfrentamos a también una discusión que no hay que dejar de lado. Claro, si vamos a avanzar hacia un marco curricular hay que ponerse a trabajar en diciembre y no el año que viene en abril, mayo, junio, ¿no? Y ahí va a ver la calidad democrática del país. Si se ponen de acuerdo para poner a trabajar a los técnicos de diferentes partidos en armar este marco curricular, porque no lo puede hacer un solo partido político y sería un grave error que lo hicieran solo partido político. Segundo elemento importante acá es que acá hay 2 concepciones que hay que explicitar claramente, me parece. Está la concepción de una línea transformacional. Yo creo que los 3 que estamos acá pensamos en la línea transformacional. Acá no se ha hablado ni de cirugía menor, ni de ajustes, acá se ha hablado de ajuste, de transformación. Pero está la otra postura que a mí me preocupa mucho, que es hacer cambios aislando los cambios. ¿Qué significa esto? Pongo en algunas escuelas innovaciones, experimento con programas en algunas escuelas, las transformo en escuelas referentes, el sistema sigue funcionando igual, los inspectores siguen trabajando de la misma manera, los docentes también, y el sistema no lo toca. Y esa postura de leer los cambios, que he visto algunos planteamientos que me preocupan, si el Uruguay va en esa línea hacia el futuro, y lo digo con lo digo a nivel personal, pero lo digo desde ahora, porque me parece importante decirlo, que tomar esa postura de leer cambios pensando en que uno con una red de escuelas puede transformar el sistema educativo, a mi criterio se equivoca. Lo peor es lo que está en el supuesto de mucho de ese planteamiento. En el supuesto de ese planteamiento está en que el sistema no se puede tocar. Y como el sistema no se puede tocar, más vale aislar los cambios, ponerlos en algunas escuelas que tengan algunos procesos en marcha y el resto sigue igual. Ese sería un profundo error que vamos a pagar en los próximos años severamente, porque no hay sistema educativo comparado en el mundo que muestre evidencia que uno por aislar los cambios cambia el sistema educativo. Yo digo esto porque he escuchado algunas cosas que me preocupan en los últimos días, y me preocupan porque implicaría pensar que uno aislando los cambios, los sistemas cambian. Y eso me parece que hay que revisitarlo, hay que hablarlo y hay que generar el diálogo político con los políticos, perdón. El otro punto que estaba en lo que Juan me decía de la pregunta. A ver, los enfoques por competencias o por capacidades, bueno, no. Hay una definición conceptual ahí que no vamos a entrar ahora. Han mostrado algunas cosas. Permiten ordenar las finalidades fundamentales del sistema educativo. Permiten ordenar los principales contenidos, sistemas transversales que un sistema educativo debe encarar. Si generan algún tipo de evidencia en los sectores más desfavorables o en los contextos más desfavorables, que era un poco la pregunta, sí, la evidencia comparada muestra que los enfoques por competencias son herramientas pedagógicas más eficaces a los niños de contextos más desfavorables, por una muy simple razón. Como los enfoques por competencias no existen, si uno no tiene un banco de situaciones de aprendizaje que conecten el mundo de la educación con el mundo de la realidad, para los niños, enfrentarse a situaciones de aprendizaje que conecten a ese mundo son mucho más motivantes y mucho más cercanas a sus vivencias que los contenidos clásicos de las ciencias. Es decir, no es lo mismo para un niño en un contexto desfavorable ver un problema de ciencias a través de una situación donde se combinan y donde tiene que combinar
componentes y elementos de la física, de la química, de la biología y articularlos en una respuesta a una situación que verlos a través de contenidos temáticos en pruebas, digamos, muy repetitivas de memorización o de contenidos. Entonces sí, la evidencia indica que los enfoques por competencias son potencialmente más equitativos que los enfoques clásicos basados en contenidos. Ahora también, y con eso termino, también si el país va a ir hacia lo que Fernando señalaba, de un enfoque por capacidades o competencias en la educación básica de 4 a 14 años, hay que repensar el rol de las asignaturas. En el mundo contemporáneo de las reformas educativas contemporáneas en diferentes países, las asignaturas son instrumentos para generar pensamiento, no son fines en sí mismos. Entonces uno tiene que cambiar radicalmente el punto de construcción curricular. Va de la sociedad y las situaciones a las disciplinas, y no va de las disciplinas a la educación, porque lo que hemos tenido nosotros, que cuando pensamos un cambio curricular decimos, pongamos a los especialistas de historia a pensar, y terminan siempre con programas mucho más gordos, mucho más desconectados con el mundo real, porque en definitiva la gran diferencia entre un maestro y un docente de educación media es que un maestro ve a un niño y a una niña, y un profesor de educación media, por su formación, por su etos disciplinar, ve una disciplina, no ve al joven. No hemos hablado de educación de jóvenes, que es otro tema sobre el cual hay que enfatizar. Educación de jóvenes significaría repensar toda la educación técnica y secundaria, porque lo que muestra la evidencia en el mundo, que un joven hoy a los 18 años tiene que manejar competencias de vida ciudadana que tienen que ver con la educación media tradicional y con la educación tecnológica. No es un mundo divorciado, es un mundo que tiene que ser integrado a la propuesta curricular y transformar la educación técnica y la educación secundaria en centro de educación de jóvenes. Ahora, termino en serio. Todo esto implica repensar el sistema educativo. No nos engañemos. Si vamos a hacer todo esto para ver si ajustamos con esto, ajustamos con lo otro, buscamos esto, lo otro, porque esto genera aquel ruido, el otro ruido, más vale seguir con lo mismo. No invertamos para hacer más de lo mismo, por favor. Bueno, tengo acá un papel con 2 preguntas que Juan me dio con una sonrisa pícara. Dice, para Pablo da Silveira, primera, en caso de que gane la calle Pou, ¿qué lugar ocuparán? Estamos en reunión académica, no una reunión política. Permítanme disfrutar en medio de mucha actividad política de estar con mi sombrero académico. Eso está difundido, aclarado, publicado. No hace falta discutirlo acá. Después, la segunda pregunta dice, ¿qué piensan de los vouchers para la educación? Si piensan, es lo de la calle Pou, nada, no hay una sola propuesta en todo lo que tiene que ver, eso tiene que ver con lo que yo decía después. El único dirigente político que yo conozco en Uruguay que hoy está proponiendo algo parecido a los vouchers es Tabaré Vázquez para enseñanza superior, con un sistema de becas que no importa qué universidad vaya, nadie más, y especialmente nadie más. Pero me divierte que me toca un punto que a mí me divierte mucho que me lo hagan a mí esta pregunta. Yo desde el año 95 que estoy publicando cosas sobre educación y participando en el debate educativo. En el año 95 publiqué mi primer libro sobre el asunto, que es un libro más o menos corto, no me acuerdo, voy a tener 6-7 páginas. Tiene 6-7 capítulos. Estaba pensado para ser publicado en Twitter. 6 o 7 capítulos. Hay uno entero dedicado a explicar por qué no me gusta la propuesta de los vouchers y por qué en particular no me gusta la propuesta de los vouchers para Uruguay. Y nunca dije otra cosa desde el año 95 hasta acá. Sin embargo, casi todo el mundo que se interesa en el debate educativo está convencido de que Pablo da Silveira es un defensor de los vouchers. Hoy de mañana, el señor Oscar Botinelli, que no sé por qué la tiene conmigo, dedicó un montón de rato en el aire a pegarme por ser un defensor de los vouchers. Yo desafío, lo he hecho públicamente, mucha gente, desafío a cualquiera. O sea, desde el año 95 hasta hoy yo no sé cuántos miles de páginas he escrito sobre educación, bajo la forma de libros, artículos, desafío a cualquiera a que traiga un texto en el que yo defienda la idea de los vouchers. No que la analice, por supuesto que la analicé mucho, no porque sea muy original, sino porque son los grandes temas de discusión educativa contemporánea. Pero jamás
escribí una línea a favor de los vouchers y en particular no a favor de los vouchers en Uruguay. Sí defiendo otra cosa que son las escuelas charter, que es otra cosa que tiene que ver. En particular suena parecido, sí, pero una diferencia esencial es que para mí es esencial, es que el modelo charter tiene marcha atrás. Si no funciona es fácil desarmarlo y pasar a otra cosa. El modelo voucher es muy difícil y yo soy un convencido que las propuestas de política pública tienen que tener marcha atrás. Han fracasado tantas ideas geniales, tantos planes que en el escritorio parecían tan buenos, que las propuestas de política pública tienen que tener marcha atrás. Si esto no anda, ¿cómo salimos de esto? Pero el punto que me parece interesante, y por qué habla, hay que hablar de mí, no es un punto importante, pero habla de la calidad de nuestro debate educativo en Uruguay. ¿Por qué hay tanta gente convencida de que yo soy un defensor de las escuelas, de los vouchers? Porque es una manera facilísima de descalificar a un tipo que dice cosas con las que otros no están de acuerdo. Es una acción deliberada de demonizar a un tipo, aunque sea mentira. Bueno, eso es un ejemplo, digamos, esas prácticas existen en todo el mundo. Lo interesante es el éxito brutal de quienes lo hacen, porque eso es un indicador de una muy mala calidad de debate educativo. ¿Por qué se lo cree tanta gente? Porque lo acepta sin tomarse el trabajo de verificarlo, porque nunca leyó nada. Hace poco tuve una experiencia fantástica que me llevó a no hacer nunca más eso, que fue tener una discusión sobre temas educativos en las redes sociales, y un tipo que me trataba muy mal decía cosas horribles, y yo en varias vueltas de la discusión me dediqué a aclararle que yo nunca había dicho eso. Entonces al final en un momento perdí la paciencia y dije, el problema es que usted nunca leyó nada de lo que yo escribí. Y el tipo magistralmente me contestó, no tengo por qué leer nada de usted para saber que estoy en desacuerdo. Ahí yo le dije, suerte, pila, listo, bueno. Eso habla de lo que somos como sociedad, de la clase de debate que tenemos, de la mala calidad del debate que tenemos. Se forman imágenes, se forman reputaciones, se descalifican opiniones sin leer 10 líneas, sin preocuparse de verificar las cosas que se dicen, y es un problema extremadamente generalizado. Es una prueba más de lo inmaduro que es nuestro debate educativo. Primero es una prueba de cómo nuestros reflejos democráticos son menos elegantes de lo que a veces pensamos. La descalificación como método se utiliza con extrema facilidad y la demonización en Uruguay. Pero además, en el caso particular de la educación, demuestra lo inmaduros que estamos. No tenemos los reflejos básicos de decir, che, este tipo será tan horrible como dicen, está todo publicado, facilísimo, voy a dedicar 40 minutos a verificarlo. En algún momento en el correr de 20 años voy a dedicar 40 minutos a verificarlo antes de sumarme a la opinión que dice tal cosa. Bueno, creo que es la clase de reflejos que tenemos que incorporar. Gracias. Ok, hagamos el último minuto para cerrar cada uno. ¿Querés empezar, Pablo? Simplemente, primero felicitar a la universidad y al lugar que me siento mi casa, por participar y por abrir este debate, ¿no? Es decir, yo creo que esto mostró varias cosas. Primero mostró que hay fuertes y profundas coincidencias entre gente que pertenece notoriamente a diversos credos políticos. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque nos hace ser más optimistas respecto al Uruguay. Un poco volviendo a lo que decía Pablo, yo también sufrí esos intentos de demonización mucho tiempo y te comprendo en lo que tú decís. Hay que verlos en carne propia para ver lo que son. Pero el punto de vista es que yo creo que acá hay una base sustancial, hay varias ideas que nos han cruzado a todos. Me parece que el juego está en la política, está en la calidad de los políticos. Y está lo voy a volver a decir porque me parece central, en convocar a los mejores, en convocar a los más calificados y a los más comprometidos con el cambio. En convocar a aquellos que no van a tener miedo en ir para adelante, en progresar, porque su preocupación no es salvaguardar un carguito, una chacra, un reducto, una escuela, un centro. Su preocupación es el bienestar de los niños y de los jóvenes. Hay mucha gente en Uruguay, hay mucha gente que está sentada acá que puede hacer eso. Sentada no de este lado, del otro lado, digo. Y eso va a mostrar quizás lo que decía Pablo muy bien respecto a veces esas
esas preocupaciones que nos vienen cuando vemos que nuestra democracia no es tan sostenible, ¿no? Es decir, que hay cosas que a veces nos preocupan porque hay ciertas adjetivaciones y ciertas descalificaciones que son muy duras. Yo hace 10 años que estoy en Uruguay y sigo leyendo cosas sobre cosas que hice hace 20 años atrás. Y las siguen usando como argumento. Entonces imaginen que a veces es bravo, ¿no? Entonces yo creo que lo que importa acá es que la política sintonice con lo que los... No yo digo técnicos, porque nosotros no somos técnicos. Nosotros somos gente que tenemos una vocación educativa, tenemos una vocación de servicio público, que muchos de nosotros... Yo no me considero un técnico, yo me considero un político de la educación, en el sentido más noble del término. Pero para eso, que la otra política dé espacios y que el Parlamento dialogue, y que el Parlamento convoque, y que el Parlamento tenga un presupuesto que sea la herramienta del cambio. Alguien mencionó, creo que no sé quién fue que mencionó a Germán Ramos. Quizás, con todos los matices y todas las cosas que uno puede tener, recuerdo que cuando se hizo el presupuesto quinquenal de la ANEP de reforma educativa, fue el instrumento que se utilizó para posicionar una reforma educativa para 5 años. Pero ahí hubo, ¿qué cosas hubo ahí? Hubo 2 cosas fundamentales. Más allá de las discrepancias de muchos, yo con Pablo discrepé en aquel momento sobre muchas de las medidas. Había calidad técnica, indiscutible, y había detrás espaldas políticas para sostener a sus técnicos. Lo discutíamos con Rubén hace un rato. No es cuestión que los políticos venga el menor grito y cambien el aire, cambien al jerarca o cambien a eso porque hay alguien que gritó. Van a gritar mucho cuando haya un marco curricular común. Van a gritar mucho porque implica repensar la educación básica, implica pasar de la educación primaria y la educación media básica a una educación básica ampliada, donde ya el maestro y la maestra y el profesor van a ser parte de un sistema común curricular. Y va a haber muchos gritos y va a haber mucha gente que va a discrepar. Ojalá que la política esté a la altura de las circunstancias y le dé al país una posibilidad distinta. Ojalá. Ahí se va a ver realmente si la política en Uruguay tiene calidad democrática o no, porque finalmente lo que hace la diferencia en Finlandia y otros países no es el PBI, no es los recursos, no son los insumos. Lo que hace la diferencia en Finlandia es la calidad democrática. Y la calidad democrática de Finlandia es la calidad de creer en el docente, en darle al centro protagonismo, poder, pero también es la calidad política. Es la calidad política de no cambiar las políticas cada 3-4 años. Entonces, por tanto, señores, el juego está ahora no que pase en octubre o noviembre, sino que va a pasar en diciembre. Gracias. Bueno, para cerrar nomás. No, un matiz. Yo comparto que el debate educativo precisa mucho para andar, que tiene problemas, pero yo creo que se avanzó. Que realmente, cuando uno compara lo que era hace 3-4 años, básicamente un silencio con respecto al tema educativo. Y uno mira la prensa hoy, mira las informaciones que aparecen, datos que se han ido internalizando, como PISA, que antes, bueno, o no existían, o no eran mirados. El acceso que las leyes de transparencia han generado a otro conjunto de datos, y la aparición en medios de prensa, en forma sistemática, de técnico-políticos, etcétera, discutiendo el tema de educación. Yo creo que ha habido una mejora notoria. Ahora, hacer una transformación educativa de la magnitud que, con matices y diferencias, los acuerdos que tenemos es la necesidad de una transformación estructural, pero tenemos matices y diferencias en los ingredientes concretos de eso. Pero hacer una reforma de cualquiera de los tipos que nos planteamos implica costos concentrados e inmediatos. Hay que enfrentar grupos, corporaciones, docentes que legítimamente sienten, bueno, pero ¿hacia dónde vamos? Acá hay riesgos, ¿qué vamos a hacer? Costos concentrados e inmediatos. Y beneficios, ¿sí?, difusos y postergados en el tiempo. Por eso es tan difícil hacer una reforma educativa. Porque en verdad la clase política tiene que estar profundamente convencida de que vale la pena pagar esos costos concentrados y difusos, ¿sí? Concentrados e inmediatos, por los beneficios difusos y postergados en el tiempo. Y para eso hay que tener mucha convicción técnica, y eso sí es nuestra responsabilidad, de que si damos estos pasos, ¿sí?, hay beneficios a cosechar más adelante en los múltiples aspectos que señalé al principio. En crecimiento, en cohesión social, en civilidad, en integración social de los jóvenes, en
mejores trayectorias de emancipación a la vida adulta de estos jóvenes, y en una cosa fundamental, en el momento ese fundamental de sentir que como sociedad hemos construido de nuevo un camino de lo que decía antes, en donde aprender y enseñar, ¿sí?, es una parte constitutiva de las acciones de todos nosotros, y que el sistema educativo le ha dado verdadero poder al docente para poder construir eso. No es poder necesariamente del cogobierno, se discutió lo de los sindicatos acá y eso, para mí eso no es lo central, puede estar, puede no estar. El poder en el aula y en colectivos docentes más amplios y en su centro, de construir proyectos pedagógicos, de desarrollarlos, de poder experimentar con variantes y de poder sentir que hay mecanismos de evaluación y de trabajo conjunto que le permiten mejorar. Yo creo que estamos, más allá de que hay déficits aún en el debate educativo, en un camino adecuado, y que la prueba del 7 es si los convencemos. No nos mintamos, hay costos concentrados e inmediatos, pero hay muchos beneficios a cosechar más adelante, aunque sean difusos y para la población toda. Yo creo que el sistema político va a estar a la altura, pero yo soy genéticamente optimista, aunque no de Peñarol. Yo soy mancha y soy así que quédense tranquilos. Yo quería simplemente terminar compartiendo con ustedes un sentimiento de urgencia. Llevamos años de mucho deterioro del sistema educativo en muchos terrenos. Se nos están deteriorando los aprendizajes, se nos están deteriorando la capacidad de retener estudiantes, se están cortando los vínculos culturales entre la educación formal y una parte muy grande de la sociedad. Se nos está deteriorando la formación docente, la profesión docente, la percepción social del valor de ser docente. Y una sociedad aguanta cierto grado de deterioro en esta clase de cosas y después se llegan a puntos de los que es muy difícil retornar. Y yo les diría, no estamos muy lejos de un punto donde puede ser extremadamente difícil retornar. Por ejemplo, porque no estamos muy lejos de un momento donde una cantidad muy grande de chicos que entren a la escuela van a tener padres que prácticamente, o que entren al liceo mejor, van a tener padres que no van a tener prácticamente la experiencia de ellos mismos haber pasado por un liceo de una manera medianamente regular. Tenemos que evitar llegar a ese punto. Y creo que eso significa básicamente una cosa. Como sociedad no nos podemos dar el lujo de perder otros 5 años sin resolver los grandes problemas que tiene la educación. Sea quien sea que gane las próximas elecciones, sea quien sea que gobierne en los próximos años, tendríamos que como sociedad conseguir que el próximo quinquenio sea un quinquenio de transformación profunda en materia educativa. Gracias. Bueno, muy bien. A modo de cierre, creo que hemos hecho flor de lanzamiento a la maestría. Sin embargo, me siento menos optimista sobre la posibilidad de cambio de la educación ahora que todos han mostrado sus colores verdaderos en la mesa. Pero bueno, les agradezco profundamente. Les agradezco profundamente haber estado. Gracias a los tres, gracias a todos. Creo que merecen un aplauso.